yo creo que tenemos que entender algo. Un filósofo español, José Ortega y Gasset, yo creo que lo definió muy bien. Dijo, yo soy yo y mis circunstancias. No cabe duda que hay circunstancias muy desafiantes en la vida de una persona. Temas de salud, temas de relaciones, como he comentado, temas económicos, etcétera, etcétera. Lo que no podemos es renunciar a nuestra responsabilidad. Es decir, no, yo no soy solo mis circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, nosotros sabemos que todo ser humano, sin excepción, puede hacer cosas para mejorar su bienestar y su felicidad. Cosas en la dimensión física, cosas en la dimensión mental y cosas en la dimensión espiritual. Y cuando una persona trabaja, aunque sea de una forma sencilla, eso sí, de forma mantenida, estas tres dimensiones, es que el impacto es realmente profundo. Por eso es importantísimo no tomar el papel de una víctima, yo no puedo hacer nada, las circunstancias lo determinan todo, y sí tomar responsabilidad en aquello que podemos hacer, que es mucho más de lo que imaginamos. Sí. Por ahí para bajarlo a tierra, esto podría ser tratado desde el lado de la coherencia, ¿no? En el sentido de lo que siento, lo que pienso y lo que digo tiene que tener una cierta coherencia para poder abarcar esta responsabilidad de la que hablamos. Por supuesto que sí, es decir, la coherencia es totalmente necesaria, porque si yo estoy dividido por dentro, es decir, si pienso una cosa y digo otra, si lo que pienso y lo que siento no está conectado con lo que digo, pues esa propia incoherencia ya en sí está haciendo sumamente difícil que yo pueda experimentar bienestar. Una persona que está dividida por dentro, ¿cómo va a estar bien si el propio conflicto lo tiene dentro? Lo que pasa es que muchas veces esa coherencia nos cuesta alcanzarla, porque nos es muy fácil ver la incoherencia en los demás, pero nos es muy desafiante ver nuestra propia incoherencia. Pues yo creo que esa mirada hacia adentro, que no tiene que ser nunca una mirada de acusación, de juicio, de condena, sino una mirada apreciativa, intentando ver en qué cosas no somos coherentes, nos puede dar muchísimo en la vida a vivir de una manera con muchísima más armonía. Sí, sí, sí. Podría decirse también que para poder entender esto, para poder llevarlo adelante, hay que ser conscientes de alguna manera y coherentes con el hecho de que mi mundo no es el mismo que el del otro. O sea, aceptar el mundo del otro es uno de los pilares fundamentales para poder llevar adelante esto también. Hay una frase que es muy, muy, muy conocida por todos, que es desde mi punto de vista, y cuando decimos desde mi punto de vista, en realidad lo que estamos diciendo es desde la verdad, porque para nosotros nuestro punto de vista es la verdad. Y yo suelo decir que el punto de vista es la vista desde un punto. Y claro, si es la vista desde un punto, ¿desde cuántos puntos se pueden ver las cosas? Entonces, esto es importantísimo porque la realidad es de tal complejidad, de tal riqueza, que nadie tiene una perspectiva tan amplia como para ver todo lo que hay. Pero si nosotros realmente colaboramos, si escuchamos más y juzgamos menos, si damos más valor al silencio, al estar no intentando rebatir algo, no intentando tener la razón, sino intentando entender por qué una persona ve las cosas como las ve, es que todos nos vamos a beneficiar sin género de duda. Me interesa avanzar un poco en esto del aspecto tridimensional del bienestar, ¿no? Físico, mente, espíritu. Según su experiencia, la gente que por ahí asiste a sus conferencias, a sus charlas, ¿en qué le manifiestan que tienen más falencias de estas tres cuestiones? Bueno, vamos a ver. Todo el mundo, lo sepa o no, está en un viaje espiritual. ¿Qué es un viaje espiritual? Es un viaje en el cual uno reconoce una dimensión mucho más profunda que la que le muestran los sentidos físicos. Entonces, esto es un anhelo del ser. Entonces, hay muchas personas que consiguen tener en su vida bienestar, unas buenas relaciones, una buena salud, pero todavía se sienten vacíos. Claro. Entonces, los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Entonces, todo lo que tenga que ver con una espiritualidad sin dogmatismo, sin intentar decirle a uno tienes que hacer esto, sino sencillamente como una propuesta de conexión con la vida, con la naturaleza, esto es una cosa que las personas lo reciben maravillosamente bien. Otro tema que agradecen mucho es todo lo que tenga que ver con la gestión de la mente, con conocer cómo funciona la mente, comprender su dinámica
y saber cómo se puede gestionar de una forma adecuada, porque la mente tiene un poder brutal en nuestra vida. Sí. Y el tercer elemento es la dimensión física. Muchas veces a las sesiones a las que imparto, pues van personas pues que tienen sus dolencias físicas. ¿Quién no puede tener en un momento determinado un tipo de dolencia más o menos grave? Y lo que sí sabemos es que cuando una persona empieza a recuperar la ilusión, empieza a confiar en que hay recursos en su interior, que si se unen a los recursos que le puedan venir de fuera, por ejemplo, del mundo de la medicina, el impacto a la hora de superar la enfermedad es muchísimo mayor. Y a lo largo de los años, yo casi 24 o 25 años dando conferencias y cursos y talleres, muchas personas a lo largo de los años me lo han dicho, doctor, la verdad es que estoy mucho mejor de una dolencia que tenía, pero no es porque yo les haya dado nada que no tuvieran. Yo sencillamente quizás les he ayudado a descubrir algo que ya tenían, pero que lo tenían oculto. Sí. Fue esto precisamente, fue esto no, puede haber sido una de las cosas que por ahí te llevó a dar las conferencias, a correrte un poco del lado de la medicina propiamente, y empezar a indagar y empezar a investigar un poco más en los demás mundos, no solo en el de la medicina, sino en qué otras cosas, cuáles son las otras herramientas que se pueden conectar para generar cambios a las personas. Absolutamente. Justo antes de entrar en la Facultad de Medicina, yo leí un libro que hablaba de la historia de la medicina y cómo hace 2500 años algunos médicos griegos habían descubierto que se podía curar con las palabras. Aquello me impactó profundamente, empecé a buscar si había algo escrito. En aquella época casi nadie investigaba el mundo de las emociones y poco a poco, digamos que fui tirando del hilo. Con el paso de los años fui aplicando lo que había aprendido con mis enfermos. Yo soy cirujano general y del aparato digestivo, sí. Y hay una parte que es de quirófano en el cual el enfermo está anestesiado y no vas a hablar con él porque no puedes, está inconsciente. Pero antes de quirófano y después de quirófano, tú puedes tener conversaciones con esos pacientes que les ayuden a reducir su tensión, a enfocar su enfermedad de otra manera, a tener más ánimo, más ilusión. Y fueron estos enfermos a lo largo de los años los que me fueron diciendo que lo que yo compartía sobre cómo operaba la mente humana, lo que podían hacer para estar mejor, les estaba cambiando radicalmente sus vidas. Sí. Que cómo yo esto no lo compartía con más personas, que cómo no lo conocía más personas, que por qué no empezaba a dar sesiones fuera de los hospitales para que la gente, por ejemplo, en las empresas, pues supieran cómo se podía hacer esto. Entonces, bueno, porque ellos me lo dijeron y me empujaron, empecé a dar algunas sesiones, Claro. Aquello fue creciendo, llegó un momento en el que verdaderamente el nivel de cirugía que tenía y el nivel ya que me pedían de peticiones y de exigencia de tiempo para investigar era muy grande, y tomé la decisión profesional más difícil de mi vida, después de 26 años, dejar la cirugía para dedicarme fundamentalmente a transmitir que verdaderamente las personas tenemos un potencial extraordinario que nos puede ayudar a vivir de otra manera. Sí, vos sabés que tal es el potencial que se me vienen dos frases a la cabeza que me parece que tienen mucho que ver con esto y con el diálogo que tal vez tuviste con tus pacientes. Uno es que la mente es tan poderosa que creemos lo que creamos. Y por otro lado, el hecho de que vemos el mundo según cómo estamos siendo. Y acá entran en juego las emociones y el poder de la mente del ser humano. Sí, es curioso porque es complementario lo que has dicho con lo que quería yo. Es decir, creemos lo que creamos y creamos lo que creemos. Cuando yo creo algo, es decir, creo que algo es verdad, tengo un sentimiento de certeza, lo acabo creando. Sí. Y eso que acabo de crear hace que refuerce esa creencia que yo tengo. Entonces, eso es así porque no nos damos cuenta que aunque solo vemos el plano físico, que es el plano de los sentidos, hay un plano metafísico, invisible a los sentidos y no por ello menos real, y que tiene un impacto luego en el plano físico. Entonces, muchas veces mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hablar y de actuar están facilitando que me pasen en la vida unas cosas u otras. Y sobre el segundo comentario que has hecho, que es muy importante, uno de los más grandes estoicos, un estoico romano, Epícteto,
es que tiene una frase que lo describe perfectamente. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Nosotros estamos constantemente proyectando. Esto lo han visto tanto personas de la filosofía como personas de la literatura como personas de la física. Físicos teóricos como Niels Bohr, David Bohm, Albert Einstein, lo vieron perfectamente y lo describieron en un lenguaje científico, que era el que ellos manejaban, pero que se ve el trasfondo metafísico. Sí. Me hace acordar un poco a si uno vive en una suerte de paraíso terrenal o en un infierno, el más profundo de los infiernos, es también porque uno ha sido el artífice, ¿no? Para llegar a un lugar o al otro, digamos, hay algo de eso. Y también me quedo con un concepto que escuché en una entrevista que dio hace algún tiempo, que dice, las personas verdaderamente libres no viven de acuerdo a lo que sienten, sino lo que deciden. ¿Sí? También está relacionado con esto que venimos charlando, doctor. Sí, nosotros tenemos que ser muy cautos y muy sensibles, sobre todo en el primer comentario, la primera pregunta, porque hay personas extraordinarias que están pasando por momentos muy difíciles. Entonces nosotros lo que no podemos decir es que esas personas han creado ese samsara, ese infierno. Lo que sí sabemos es que nuestra forma de pensar puede robarnos por completo la paz interior. Sí. Es decir, una persona extraordinaria puede padecer una enfermedad muy grave. Sin embargo, esa persona puede mantener su serenidad, su confianza y su ilusión si es capaz de gestionar su mente. Y si no, puede caer en la desesperanza, en la sensación de impotencia que, por cierto, aumenta sin duda la progresión de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que comprender que hay algo que podemos hacer, no todo, para vivir en un infierno o para vivir en algo que sea más cercano a un paraíso. Claro, porque sí. Yo he tenido enfermos con enfermedades serias que lo han vivido con una tranquilidad, con una paz, con una armonía, que realmente dices, esta persona tiene una enfermedad, pero no está en el infierno. Pero yo he conocido personas con dolencias mucho menores que para nada ponían en riesgo sus vidas y sin embargo tenían tal nivel de amargura, tal nivel de enfado, tal nivel de eso que estaban viviendo en un infierno. Entonces, en ese sentido, sí es importante que tomemos responsabilidad. Sí. Y sobre el tema el tema de la elección, esto es importantísimo. Cuando en un momento de mi vida yo me di cuenta de que las emociones que siempre había tomado yo, que eran reacciones a lo que me pasa, cuando caí en la cuenta fue algo súbito y lo vi, de que son creaciones, yo dije, oye, entonces yo puedo elegir lo que estoy creando. Yo puedo elegir ilusión en vez de amargura. Yo puedo crear esperanza en lugar de desesperanza. Yo puedo crear compasión en lugar de culpabilización, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente, en el fondo, es la que está creando esas emociones. Entonces, si yo entiendo esa dinámica de la mente y me doy cuenta que algunas de las emociones que está creando mi mente, lo único que hacen es arruinar mi vida, porque me hacen vivir en la amargura. Y veo personas que tienen mucho menos que yo y se les ve más felices, más alegres, más entusiastas. En un momento en que tengo que plantearme, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Totalmente, sí. Yo antes de volver al tema de las conferencias, de hacer la invitación, quiero preguntarle qué se siente tocar vidas, cambiarlas, mejorarlas. Lo lleva como un don, con responsabilidad, digamos, ¿qué se siente ahí de ese lado? Bueno, primero, lo que se siente es una profunda gratitud. La gratitud real de poder hacer algo que ayude a otras personas a darse cuenta de lo mucho que valen. Yo también lo percibo con extraordinario asombro, lo recibo con gran sorpresa. Hay veces que lo que me comentan me emociona a niveles extraordinarios. Y en tercer lugar, como muy bien has comentado, una gran responsabilidad. Es decir, si Dios ha puesto en mí un don el que sea y yo lo he podido ir trabajando con el tiempo, si la medicina me ha enseñado cosas, mis estudios por otro lado me han enseñado otras, tengo esa responsabilidad en la medida de mis capacidades de transmitirlo para que por lo menos algunas personas les ayude cuando tienen que hacer frente a desafíos complejos.
complejos, sea una enfermedad, sea una situación de relaciones interpersonales, sea una situación económica, lo que sea. Bien. Totalmente, sí. Y ahora metiéndonos un poco en el país, en esta visita, ¿cuándo venís? ¿Cómo te reciben los argentinos cada vez que venís? Sabemos ya, tenemos la data de que te gusta mucho el asado, eso sí. Ah, también, sí, tiene varias invitaciones también, en ese sentido. Vamos a ver, yo estuve hace bastantes años en la Argentina, la primera vez, solo estuve en Buenos Aires, y lo voy a decir desde el corazón. Primero, me pareció una ciudad espectacular, espectacular, con una gente cariñosísima, cariñosísima, o sea, las muestras de afecto fueron extraordinarias. Tercer lugar, una ciudad sorprendente, yo que soy un enamorado de los libros, o sea, los libros me apasionan, las librerías que he visto en Buenos Aires no las he visto en ningún otro sitio del mundo. El interés por los temas que tienen que ver con la psicología, con la sociología, me parece fascinante. Luego, efectivamente, el asadito, eso es una cosa deliciosa. Y luego, además, es que fui a un sitio, a un espectáculo de tango. Obviamente el tango lo conocemos bien en España, pero me llevaron a un lugar donde la experiencia del tango, de la música, de la danza, del grupo, fue tan impresionante que se me saltaron las lágrimas. Entonces, claro, no es raro, no es sorprendente que tenga muchísimas ganas de volver. Está muy bien, bueno, ya queda poco, cuenta regresiva ya. Podemos reiterar entonces en qué ciudades. Buenos Aires el 18 de marzo, si la memoria no me traiciona, y después algunos puntos más del país, ¿no es cierto? Estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires daré una conferencia y un taller. Luego estaré también en Salta. Bien. En Salta estaré el 24 de marzo. Y luego estaré en Salta, haré un taller y una conferencia. Y luego estaré en Bariloche, que daré una conferencia sobre el viaje del héroe. Todos son conferencias y talleres diferentes. O sea, no es la misma conferencia o el mismo taller en 3 ciudades, sino que son conferencias y talleres todos diferentes. Maravilloso. Excelente. Maravilloso. Además de Buenos Aires, que ya conoce y va a volver y tiene ganas, va a conocer lugares como Salta y Bariloche, que son bellísimos también. Sí. Y seguramente le van a gustar mucho. Doctor, ha sido un honor. Un enorme placer. Sí, haber charlado con usted para Informate, para Canal 6 Entre Ríos TV. Así que mandarle un gran abrazo y desearle, obviamente, muchísimos éxitos en su próxima visita por la Argentina y, por supuesto, para lo que venga, para usted también. Pues muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad de invitarme a su programa. Enhorabuena por el trabajo que hacen y encantado de saludarles. Cuídense mucho.